Jesucristo ha resucitado, en verdad resucitó. Vamos a hablar en este 89º video sobre la evolución de los ritos hasta el Concilio de Trento. Después de que fue permitida la religión cristiana por parte del imperio, uno de los cambios más significativos dentro de la celebración de la misa es la introducción de algunos elementos ceremoniales que antes no se consideraba prudente tenerlos porque hacía más parte del culto pagano. Pero cuando ya es oficial y el culto pagano empieza a decaer, la Iglesia los adopta para sí. Es, por ejemplo, el uso del incienso, de las vestiduras sagradas, el ornato de los lugares de culto, y en fin, otras cosas que enriquecen la liturgia, dándole un toque de solemnidad. Por esta misma época, y gracias a la influencia de los grandes centros urbanos, inicia la cristalización de los ritos, es decir, que se van quedando como ritos fijos y ya no empiezan a mudar, haciendo que los lugares que están cerca de estas grandes metrópolis, de estas ciudades, adopten una liturgia muy similar, y aquí empiezan las grandes tradiciones litúrgicas de las que hablamos al principio de nuestro curso. Hacia el norte de Europa, en los monasterios y también en las grandes ciudades, empiezan a entrar algunos elementos que no existían en la misa, pero que perduran hasta el día de hoy. A este proceso generalmente se le llama la influencia galicana, y en ellos aparecen, por ejemplo, el Kyrie eleison, el Señor ten piedad, que se hacía de una manera distinta, pero también el himno del Gloria, las oraciones secretas que hacen los sacerdotes, por ejemplo, antes de proclamar el Evangelio, de comulgar, antes de llegar al altar. También están otros ritos que son añadidos, como las bendiciones solemnes o la presentación y procesiones que se hacen de más. Bueno, en una época que se llama la Reforma Carolingia, que está después del año 800, con la creación del Sacro Imperio Romano, la primera cosa que hace el emperador Carlomagno es enviar a unos legados a Roma para que escriban los libros o la manera en que el Papa celebra la liturgia, y así se expanda por todo el imperio. Lo que quiere es que todos los sacramentos se celebren como se celebran en Roma. Eso da origen a una cosa que se llama la romanización del mundo occidental. En este mismo tiempo, los libros litúrgicos se convierten en la cosa más importante, o los protagonistas, porque entonces son el testimonio para hacer que todas las cosas funcionen de la misma manera. Cada uno de los ministros que participan en el culto tiene su propio libro. Hay uno que se llama el antifonario para el que canta, está el leccionario para el que lee, está el evangeliario para el diácono, está el sacramentario para el sacerdote. Un poco más tardío aparecen los pontificales propios para el obispo. Cada uno tiene el libro que necesita para ejercer su ministerio. En el segundo milenio, pasa algo muy interesante, y es que el misterio o la realidad simbólica que tienen todos los sacramentos, especialmente la Eucaristía, permite una confusión, una manera de ser interpretado de una manera errónea, y esto genera unas disputas, sobre todo intentando definir la manera como Cristo está presente en la Eucaristía. En el primer milenio siempre se llamaba cuerpo real de Cristo a la iglesia congregada. En el segundo milenio va a haber un cambio. El cuerpo real ya no va a ser la iglesia congregada, sino la Eucaristía, que primero era el cuerpo místico y ahora empezará a llamarse a la iglesia el cuerpo místico. ¿Por qué este detalle, este cambio de palabras nos permite entender a nosotros lo que pasó? Claro, como estaban luchando en las disputas para mirar a ver cómo era que el Señor estaba presente dentro de la Eucaristía, se llega a la conclusión de que su presencia es real, y por eso el nombre mejor para llamar a la Eucaristía ya no era su presencia mística, sino su presencia real. Este cambio genera un cambio también dentro de la teología. Ya sabemos entonces que la teología define que el Señor está presente en cada una de las especies y en cada parte en que estas especies puedan ser divididas. Y por eso hay que hacer todo lo que nos pide la Iglesia para asegurarnos de que esa presencia se dé. Junto a este protagonismo, el único que puede hacer esto sobre la tierra, el milagro de la transubstanciación, es el sacerdote, y por eso el sacerdote se enaltece y su dignidad se pone por encima de todas las demás.
Él es el único que está capacitado a los ojos de esta teología para poder hacer la celebración, de tal forma que los otros ministros solamente le ayudan en apariencia, pero a él le toca hacer todo. El único ministro que era indispensable para el sacerdote era aquel que le respondía, porque se veía muy raro que el sacerdote así hablara y se contestara él mismo. Todos los libros entonces se funcionan en uno solo, que es lo que se llama el misal plenario, y el sacerdote empieza a hacer todas las funciones. Existen los ministros, porque todavía existen diáconos, subdiáconos, lectores, existen esos ministerios, pero no importa lo que ellos hagan, el sacerdote tiene que repetirlo para así lograr una completa validez de la Eucaristía. Todo lo anterior conllevó a un cambio de mentalidad que hizo que el altar se corriera hasta el fondo del muro, que las personas estuvieran lejos de las cosas sagradas, que fuera más un espectáculo, un drama sagrado lo que se hiciera. Se interpretó la misa como un repetir toda la vida de Cristo y eso le hizo perder todavía más fuerza a los signos antiguos y entonces al final la conciencia de la sacralidad empieza a formar una cosa que no permite que la gente entienda el misterio que está celebrando. Todo esto se radicalizó aún más con las afirmaciones de Lutero, que intentaba negar muchas verdades de la Iglesia, y entonces el concilio, para evitar que alguien entendiera mal lo que decía Lutero, pues entonces se cierra todavía mucho más, ordena que todo Occidente celebrara con el mismo rito que es el rito romano, a excepción del rito ambrosiano y del hispánico que gozaban de un derecho propio, uniformó toda la liturgia y así dejó ver que el acto salvífico, lo más importante era la manera de hacerlo para que se hiciera bien y no la manera de vivirlo profundamente, que será la renovación que busca el concilio y de la que hablaremos en el próximo video. Dios los bendiga y nos vemos en el próximo.